Página 7. Crítica de la razón pura, edición bilingüe, 2009. Fondo de Cultura Económica. Estudio preliminar. El contexto, el iluminismo. Por Mario Caimi. Visto desde las orillas orientales del mar Báltico, el mundo ofrecía, en el siglo XVIII, un aspecto que hoy nos resulta difícil de imaginar. La exploración de los mares del sur reservaba incógnitas, quizá hubiese allí todavía algún gran continente que descubrir, la región de Nueva Holanda hace sospechar fuertemente que allí se encuentra una extensa tierra austral. Al sur de Buenos Aires la costa de América estaba enteramente despoblada. Más allá, la isla de los Estados, por el aspecto desierto y terrible de sus montañas, y por la lluvia y la nieve casi perpetuas, presentaba el paisaje más triste del mundo. Las maravillas que relataron Plinio y Marco Polo se habían perdido en su mayoría, de ellas quedaban solo unas pocas rarezas, la descripción de un árbol que estaba en la isla Hispaniola, Haití, tan venenoso que dormir a su sombra producía la muerte, una extraña noticia sobre las mujeres africanas, probablemente vestigio de algún relato sobre la horrible práctica de la circuncisión femenina, un informe sobre hombres caudados en el interior de Borneo. Pero el verdadero prodigio, que deslumbraba a las personas cultas y que inquietaba, a la vez, a los soberanos absolutistas, ocurría en el continente europeo. Era una corriente de pensamiento basada en la razón y en ideas humanitarias y republicanas, la Ilustración o el Iluminismo. El pensamiento de raíces luteranas de servirse cada cual de la propia razón como criterio último de la verdad, había sido desarrollado largamente por Descartes y por Spinoza. En el siglo XVIII, ese pensamiento llegó a ser un modelo y un programa de cultura, que incluía la crítica racional de toda doctrina que pretendiera ejercer autoridad absoluta en materia de conocimiento teórico, de metafísica, de moral, de jurisprudencia, de interpretación de los textos sagrados, de política o de arte. El conocimiento racional, no escolástico, de las ciencias, las técnicas y las artes tenía, para el iluminismo, una función social, prometía a la humanidad la liberación de las ataduras de servidumbre y un progreso incesante en la dominación de la naturaleza. Con ello se alcanzaría un cumplimiento pleno del destino humano. Este fue el espíritu con el que Diderot y D'Alembert publicaron, entre 1751 y 1772, la Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts, et des mœurs. Particularmente innovador fue el iluminismo en los terrenos jurídico y social. La convicción de que el derecho y la organización social se fundan en la razón se opuso a la concepción de que las leyes y la estructura de la sociedad se basan en un decreto divino. Las leyes racionales de la sociedad y de la moral se extraen del estudio empírico del hombre natural. Rousseau explicó la desigualdad social como una mera consecuencia de la institución de la propiedad privada y de la división del trabajo. El libro de Beccaria sobre los delitos y las penas promovió una justicia penal en la que el castigo fuese proporcional al crimen, sin consideración del rango social del reo ni del de la víctima. A la teoría del origen divino del poder político se opusieron teorías contractualistas que enseñaban que el origen del poder estaba en los individuos comunes, y se propuso la división de los poderes del Estado, como medio para contrarrestar el absolutismo. En consonancia con estas ideas, la Asamblea Constituyente francesa declaró los derechos del hombre y del ciudadano el 26 de agosto de 1789, antes, en 1776, el estado de Virginia había hecho una declaración similar, que sirvió de modelo a la francesa. También en otros campos, en la ciencia, en la técnica, en la medicina, en la educación, en la teología hubo innovaciones de enormes consecuencias. La confianza fundamental en la razón condujo a una creencia optimista en el progreso indefinido de la humanidad. El racionalismo de los ilustrados no es solamente aquel racionalismo escolástico que procede por deducciones a partir de principios abstractos, sino que toma su comienzo en los conocimientos concretos que ofrece la experiencia y procura establecer las leyes racionales que rigen los hechos.
junto con filosofías estrictamente racionalistas y sistemáticas, como la de Wolff, abarcó también otras empiristas, o escépticas, o materialistas, como las de Locke, Hume, Bailey, Condillac, D'Alembert, Holbein, Lamettrie y muchos más. Kant se interesó por casi todos los aspectos del iluminismo. En política simpatizó con la Revolución Francesa y con la independencia estadounidense, y sostuvo el sistema republicano de gobierno. En filosofía, su evolución personal muestra que pasó por etapas en que predominaba el influjo del racionalismo leibniziano-wolffiano, y por otras en las que prevalecía el empirismo de origen inglés. Él mismo, en sus años maduros, concibió su filosofía trascendental como una síntesis de empirismo y de racionalismo, y a la vez como una superación de la oposición de ellos. Kant en Königsberg. La historia de Europa en el siglo XVIII está marcada por las tensiones que provocaba el iluminismo en las instituciones políticas. Inglaterra, crecientemente industrializada, tolerante en las ideas, avanzada en las ciencias, se presentaba como un modelo de civilización. Holanda seguía siendo, por su tolerancia, el lugar donde se editaban muchos libros que estaban prohibidos en otros países. En Francia la monarquía absolutista se encaminaba hacia su terrible final, con la Revolución y el Terror. 3 emperadores se sucedieron en este siglo en el Imperio Romano Germánico, una institución política hoy casi olvidada, pero que entonces daba su configuración política y jurídica a la Europa central. Dentro del imperio las guerras eran incesantes. En el pequeño estado de Prusia Federico Guillermo I Hohenzollern, el rey sargento, destinaba 2/3 del presupuesto nacional a gastos militares. Su hijo, Federico I, el rey filósofo, reinó entre 1740 y 1786, que son los años en que se gesta y se realiza buena parte de la filosofía trascendental, pero la parte oriental de Prusia fue territorio ruso entre 1758 y 1762, solo recuperado por el monarca prusiano tras el final de la ruinosa Guerra de los 7 Años. Los rígidos estamentos sociales y el espíritu militar se notaban fuertemente en Königsberg, la ciudad natal de Kant. Un viajero ruso que la visita en 1789 la describe así. Königsberg, la capital de Prusia, está entre las ciudades más grandes de Europa, pues su perímetro suma más de 500 verstas. En otro tiempo fue una de las famosas ciudades de la Liga y aún ahora su comercio sigue siendo significativo. El río Pregel, junto al cual yace, no tiene más de 150 o 160 pies de ancho, pero su profundidad es tan considerable que lo navegan los grandes barcos mercantes. Se cuentan más de 4.000 casas, y aproximadamente 40.000 habitantes. La guarnición de aquí es tan numerosa que se ven uniformes por todas partes. Había oído que entre los prusianos no había oficiales jóvenes. Pero aquí he visto por lo menos 10, que no tenían más de 15 años. Los uniformes son azul oscuro, azul celeste y verdes, con solapas y bocamangas de color rojo, blanco y anaranjado. En una sociedad tan estratificada y tan militarizada como aquella, no debió de haber sido fácil que el hijo de un artesano llegara a tener estudios universitarios. Kant fue el cuarto hijo del maestro talabartero Johann Georg Kant y de su mujer, Anna Regina. El bisabuelo paterno, Richard Kant, era oriundo del distrito lituano de Prokuls, al norte de Memel, cerca de la península de Curlandia, y tuvo una taberna. El abuelo, Hans Kant, se hizo talabartero en Memel y murió en 1715, como ciudadano respetado y pudiente. Su hijo menor, el padre del filósofo, emigró a Königsberg y se casó allí, a los 33 años, con Anna Regina Reuter, originaria de Nuremberg, cuyo padre era también talabartero de oficio. A su cuarto hijo le pusieron de nombre Immanuel, como correspondía según el calendario. El pastor Franz Albert Schulz, de cuya grey formaba parte la familia Kant, lo hizo ingresar, a los 8 años, en el Colegio Fridericiano, una institución de enseñanza secundaria de marcada orientación pietista. No se estudiaban allí las ciencias de la naturaleza, ni la historia, pero sí matemática, griego, hebreo, francés y polaco,
20 horas semanales se dedicaban al estudio del latín. El joven Kant se sintió inclinado al estudio de los clásicos de la antigüedad. A los 16 años, el 27 de septiembre de 1740, ingresó en la universidad. Había 4 facultades en la Universidad de Königsberg, la de teología, la de jurisprudencia, la de medicina y la de filosofía. Kant siguió cursos de ciencias naturales, de matemática, de filosofía y de teología. Martin Knudsen, pietista y seguidor de Wolff, fue uno de los profesores que tuvo mayor influjo en la formación del joven estudiante y le hizo conocer las obras de Newton. En 1746 Kant terminó sus estudios universitarios. Un tío, que era zapatero, ayudó probablemente al financiamiento de los estudios y pagó la edición de la tesis, que apareció publicada en 1749. En 1746 murió el padre de Kant. Ese mismo año, el recién graduado se empleó como preceptor, primero en la casa del pastor Anders, en la aldea de Hutchen, después, en 1750, en la casa del mayor von Ulsen, en la proximidad de Osterode, y finalmente, en la casa del conde de Keyserling. La condesa Charlotte Amalie Keyserling es la autora del primer retrato de Kant que poseemos, ca. 1755. Pero en 1755 Kant abandonó esa actividad docente, presentó en la universidad una tesis doctoral acerca del fuego y el 27 de septiembre de ese mismo año publicó otro trabajo en latín sobre los principios del conocimiento metafísico. Con eso obtuvo la habilitación para enseñar filosofía, en forma privada, en la Universidad de Königsberg. El cargo no incluía un sueldo. Dio lecciones de matemática, de ciencias naturales, de antropología, de lógica, de geografía, de metafísica, de filosofía moral, de teología natural y de otros temas. En el tiempo de la ocupación de la ciudad por tropas rusas dio también lecciones de pirotecnia y de construcción de fortificaciones. En 1765 obtuvo su primer empleo fijo, como subbibliotecario en la biblioteca del Palacio Real. Más tarde, en 1770, fue nombrado profesor titular de lógica y metafísica, y se dedicó por entero a la enseñanza universitaria. Podemos establecer con alguna precisión el momento histórico del nacimiento de algunos de los elementos de la filosofía trascendental. En especial, la valoración de la intuición como un complemento indispensable del conocimiento racional, e irreductible a este, parece haber ocurrido hacia el año 1769. El año 69 me trajo una gran luz. A eso le sigue casi inmediatamente la tesis de que el espacio y el tiempo son los principios formales del mundo sensible, que son representaciones que no se obtienen por medio de los sentidos, sino que están presupuestas siempre por estos. Al mismo tiempo, y en el mismo escrito, enseña Kant que el entendimiento, en su uso real, produce originariamente ciertos conceptos que sirven para conocer la realidad inteligible. Los 10 años siguientes, hasta 1780, están dedicados a entender cómo es posible que estas representaciones originadas en el entendimiento puro, y no en los objetos, puedan aplicarse legítimamente a objetos. Por los apuntes de Kant en este tiempo, entre los que se destaca el llamado legado Duisburg de 1775, se pueden reconstruir las etapas de esta laboriosa meditación. Esta desemboca en la crítica de la razón pura, que es a la vez la culminación del iluminismo y el fin del racionalismo dogmático, es decir, el fin de aquella corriente de pensamiento que suponía que mediante el empleo exclusivo de la razón, de sus conceptos y principios, y de sus reglas de funcionamiento se podía obtener conocimiento de los objetos puramente inteligibles, y se podía alcanzar, en general, conocimiento de objetos cualesquiera, sin que fuera para ello necesario recurrir a los sentidos. Guiado por la investigación de estos problemas del conocimiento, Kant desarrolló la filosofía trascendental, con la que llegó a una profundidad nunca antes alcanzada en la exploración de los fundamentos del pensamiento y de las fuentes de la conciencia, y de las leyes primeras que rigen el universo sensible y le dan su peculiar modo de ser. Al explicar cómo es que productos de la mente, tales como, por ejemplo,
la matemática, se aplican necesaria y universalmente a los objetos, que son productos de la naturaleza, dio una fundamentación filosófica a la física de Newton y, en general, a las ciencias naturales. La crítica de la razón pura tuvo por consecuencia el final de la metafísica racionalista, pero no significó el fin de la metafísica en general. En la misma obra se encuentran los fundamentos de una metafísica nueva, teórico-práctica, que alcanza un conocimiento simbólico a través de la analogía. Los elementos de esta nueva concepción se desarrollaron en las obras sucesivas de Kant, especialmente en los prolegómenos a toda metafísica del porvenir que pueda presentarse como ciencia, en la crítica de la razón práctica y en la crítica de la facultad de juzgar. La exposición sistemática de la metafísica crítica se encuentra en el texto inconcluso de los Progresos de la Metafísica. Desde 1796 trabajaba Kant en una magna exposición de todo su sistema, para la que había pensado el título provisorio de Tránsito de los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza a la física. Esta obra quedó también inconclusa, se la conoce como opus posthumum. Kant murió el 12 de febrero de 1804 a las 11 de la mañana. En sus últimos días lo acompañaron y asistieron su hermana Barbara Tewerin y su discípulo y amigo Eregota Krzysztof Wasianski, quien dejó un emotivo relato de la muerte del filósofo. Su discípulo, colega y biógrafo Ludwig Ernst Borowski en su relato de la vida y el carácter de Immanuel Kant, 1804, narra los detalles de las honras fúnebres, en las que tomaron parte miles de ciudadanos de Königsberg. Página 15.